yo tengo anotado que los primeros tres eran el Estado de Derecho, los criterios de verificación, el Poder Judicial, esos tres. Y después el profe subió en un comentario dentro de las publicaciones de Facebook 5 más que son Estado de Derecho, Ciudadanía y Democracia, Democracia Pluralista, la democracia en Argentina, Derechos Humanos Argentinos del siglo XXI y Derechos Humanos en tiempo de pandemia. Por eso hice 8 en total yo. Ah, Muy bueno. bien. Entonces estamos en falta. Bueno. Vamos a comenzar ya la clase de hoy. Estamos grabando Estado de Derecho y Democracia. Hoy el último día hábil del mes de septiembre, 29 de septiembre. Mañana no vamos a tener clase porque es sábado, así que van a poder descansar y estudiar. Bueno, algunos avisos. El primero es que el material que hemos subido, acaba de recordar Esteban, que más allá de los 3 trabajos que ya hicieron, casi todos, a través del modelo taller de lectura, les pido que los otros 5 trabajos hagan el mismo procedimiento. No sé si no había quedado claro, bueno, queda claro hoy y vamos a poner de nuevo la consigna por escrito en ambos grupos, en el grupo de Facebook y también en el grupo de WhatsApp. La idea es que ese material que se va subiendo, es importante que ustedes lo analicen con este modelo taller de lectura. Sé que ustedes tienen varias cosas, varias materias, y que a veces las indicaciones que uno va dando pueden resultar un poco fastidiosas, pero es necesario que aprovechemos este tiempo para no dejarnos estar e ir avanzando junto a las clases la lectura del material. Y como les decía, les reitero y les volveré a decir casi hasta el hartazgo, un buen abogado tiene que saber hablar, por eso siempre los consulto y quiero oírlos, aunque sea en este sistema de no presencialidad. Escribir se les facilita a través de este mecanismo taller de lectura, y también esto les permite analizar, en base a esas 3 columnas, desarrollar esa capacidad de lectura, de análisis y demás. Les sirve no solamente para la preparación de esta materia, sino para todo lo que va a ser la profesión abogadil futura en el ámbito en el cual ustedes elijan o puedan desempeñarse. Y no hay otra forma de adquirir destrezas sino practicando. Yo sé que a veces es molesto que uno esté con esta cantinela, hagan esto, hagan esto, hagan esto, bueno, pero no hay, te reitero, otra manera de poder aprender. Un alumno, no ustedes por supuesto, y no de esta facultad, sino de otra facultad, o sea, no lo van a poder individualizar. Un día muy serio me pedía sugerencias sobre cuál sería la metodología de estudio que yo prefería. Y bueno, le contesté algo muy sencillo, se lo traslado a ustedes. Primero le hice algunas preguntas, si tenía el material.
me dijo sí. Después le hice una segunda pregunta, si tendría alguna mesita en la casa o en el departamento. Me dijo sí. Y después le pregunté si tendría una silla o banco. Y me contestó que sí. Bueno, respondí esas tres preguntas, procedí a señalarle la metodología. Colocar sobre la mesita el material, primer paso. Segundo paso, poner su humanidad o una parte de su humanidad en la silla o banco. Y tercer paso, comenzar a leer y escribir. ¿Cuánto tiempo? Me preguntó. Varios días, varias horas por día. Así que así era, así es, le digo. Esa viene a ser la metodología. Bueno, esto parece broma, el hecho es real, la contestación también fue real, no me consta que el alumno me haya hecho caso, tampoco que no me haya hecho caso, no lo sé, pero de la broma a la seriedad no hay otro procedimiento, no hay otro procedimiento. El tiempo dedicado al estudio, bueno, es importante. Le decía a una persona amiga hace unos días que en la Universidad de Santiago del Estero, donde yo era profesor, un día estaba dando una disertación el hoy diputado nacional López Murphy, y bueno, me parece que el tema era el valor de la educación, etcétera, y le contó a los alumnos que estaban allí que un amigo de él, que era un empresario coreano, le había dicho que estaba muy preocupado porque su hijo, el hijo de este empresario coreano, estaba estudiando poco. Bueno, López Dulci le preguntó, ¿cuán poco? No, dice, está estudiando nada más que 8 horas por día y estoy yo muy preocupado. Así como se abrieron los ojos acá de Fabricio, ¿no? Cuando escuchó esto, así los alumnos lo miraron absolutamente sorprendidos al orador. Poco, le dijeron, diciendo 8 horas solamente una persona, diríamos que esté cercana a la demencia puede utilizar ese tiempo en nuestras latitudes. Bueno, más allá de la anécdota era real, no sé cuántas horas pretendería este empresario coreano que estudiara el hijo, si 10 o 12, etcétera. La idea es que si 8 horas le parecían poco, cualquier otro comentario que yo haga y no pregunto el tiempo de estudio, de horas que ustedes dedican al estudio, queda reservado al juicio de Dios y exento de la autoridad de magistrados y profesores, diría, glosando la Constitución Nacional. Pero volviendo al punto, en serio, mi recomendación es estudiar siempre, diríamos, con la mayor regularidad posible, esos atracones de horas o noches antes del examen no suelen ser muy recomendables. Cada uno, por supuesto, organiza su tiempo de la manera que le place, pero no hay demasiados secretos en él. Bien, no sé si hay alguna duda que ustedes quieran plantear o aclarar.
estamos, les pregunto si se sigue oyendo bien. Sí. Bien. Me voy a referir en este caso, la clase de hoy, basándome en uno de los textos que ustedes tienen a su disposición sobre lo que he llamado la democracia desafiada. ¿Mm? Parto de la base de que la democracia, el sistema democrático, no es algo que se dé de una vez y para siempre. ¿Mm? Allí en el trabajo que yo les he dejado, titulado La democracia desafiada, aparece una expresión de una periodista chilena, Lucía Santa Cruz, que dice: no debemos olvidar que la democracia es una flor exótica en la historia de la humanidad y que como tal debe ser cuidada de una manera especial. O sea, esta flor exótica que debe ser cuidada de manera especial es la democracia. De manera tal que no podemos suponer que, y estamos viviendo en nuestro país en el año 40, desde la instalación de la democracia, que ésta se instala y es para siempre, pase lo que pase. Esta debe ser cuidada, debe ser analizada, debe ser respetada, debe ser vivida. Y hemos planteado, que es lo que quería compartir en la clase de hoy con ustedes, estos 6 desafíos que tiene la democracia en nuestro país y en América Latina. En primer lugar, esto que decimos, la falta de interés de los ciudadanos. En segundo lugar, la corrupción. En tercer lugar, la falta de un pensamiento fuerte, arraigado en valores. En cuarto lugar, la ausencia de liderazgos ciudadanos. En quinto lugar, el escaso interés por lo público. Y en sexto lugar, la falta de formación política de la ciudadanía. Lo primero que hace referencia en este listado que acabo de enunciar, que ustedes lo tienen allí por escrito, es la falta de interés de los ciudadanos. Y de nuevo, fíjense que estamos volviendo a algo que fue motivo de clases anteriores. La relación entre democracia y ciudadanía.
una democracia supone y necesita ciudadanos, ¿no? Porque el ciudadano es el que pregunta, el que exige razones acerca de por qué se manda. ¿Mm? El ciudadano está atento al respeto de las leyes, cuestiona los mandatos sin razón. En cambio, en una autocracia se obedece por temor o por acostumbramiento. Ustedes recuerdan que yo les he dado un texto acerca de el tema del discurso sobre la servidumbre voluntaria. Ven cómo se relacionan una cosa con la otra. Claro, esta falta de interés de la ciudadanía es notoria en un sistema autocrático. Se obedece por costumbre, por temor, por interés, sin pedir ni exigir razones. Y casualmente, ciudadanía dice de lo contrario. Dice de participación, dice de una actitud consciente y activa. No me hace falta reiterar esto, lo explicó muy bien el profesor Molina, está en el texto que quedó para ustedes, y por tanto esto es, me parece muy claro. No hace falta, digamos, tanto análisis para entender el valor de esta participación y también para señalar lo peligroso de la falta de interés. Albert Camus, este notable premio Nobel, dijo con lucidez que la libertad no es un regalo que se recibe de un Estado o de un jefe, sino un bien que se conquista cada día con el esfuerzo de cada cual y la unión de todos. Esta cita de Camus, que está allí en el texto que he compartido para ustedes, me parece que dice de una manera ejemplar la importancia de este interés y cómo este desinterés puede ser, digo, la coartada fácil para eludir responsabilidades. Pero además ese desinterés no solo es coartada fácil, sino caldo de cultivo para la implementación de las autocracias. Y señalo, me detengo un minuto aquí, y de las tecnocracias que amenazan a nuestras democracias. Acá podríamos detenernos un poco en esta encrucijada en la que vivimos, en la cual, por un lado, hay un gran desarrollo tecnológico que de alguna manera nos facilita y posibilita cosas,
¿Mm? Fíjense que hace un instante, un poco en broma, un poco en serio, decíamos, bueno, no hace falta que uno de ustedes vaya a un determinado lugar, por ejemplo, a hacer una denuncia, no tiene que ir físicamente, supongamos, a una unidad judicial, sino que lo puede hacer a través de Ciudadano Digital. Y así ustedes diariamente están utilizando sistemas digitales, el propio Guaraní y demás, para realizar una serie de trámites universitarios que nos han facilitado mucho la vida, son útiles, nos permiten, bueno, ganar tiempo, nos permiten evitar esfuerzos innecesarios. Ahora bien, esta tecnología, en la medida en la que se convierte, y de ahí esta palabra, ¿no?, tecnocracia, el gobierno de la técnica, sería, nos deja reducidos al papel de un instrumento, de una herramienta, en la que muchísimas veces se escudan una serie de decisiones arbitrarias frente a las que aparentemente nada se puede hacer. Y entonces, esto que es algo para servirnos y de lo cual nos podemos servir para realizar una serie de actividades, nos termina esclavizando. Bueno, no, yo no me intereso demasiado en esto. Total, hay un sistema que lo resuelve. No es tan así, no es tan así. Esto que es un instrumento al servicio de, se puede convertir también en un instrumento que nos domina, que nos esclaviza. No sé si queda claro la idea, pero todos tienen ustedes la experiencia vital en algo pequeño o en algo más significativo, de esta ambivalencia de la técnica, que cuando está al servicio de la persona y su libertad, es muy útil. Pero cuando se convierte en un instrumento de dominación, es muy peligroso. Es muy peligroso. Nadie nos está mandando tal cosa, pero en realidad estamos siendo sujetos pasivos en un proceso en el que no manejamos y en nombre de una supuesta eficiencia tecnológica nos domina. En esa experiencia tan brutal
que pasamos los argentinos y todos los habitantes del planeta durante la pandemia, esto que estoy diciendo, ¿sí?, se convirtió en una amenazante realidad en muchos aspectos de nuestra vida personal. ¿Sí? Todos tienen de alguna manera experiencia de cómo este gobierno de los tecnócratas, ¿sí?, afectó libertades y garantías. El segundo tema al que hago referencia es el tema de la corrupción. Todos nosotros tenemos una experiencia, yo diría casi diaria, y los medios de comunicación y las redes sociales nos están planteando de manera permanente este tema como una realidad muy presente y muy, yo diría, agobiante de la corrupción. Entendida esta de muy diversas maneras y que se plantea en múltiples escenarios. Por un lado, la apropiación indebida de fondos públicos para intereses privados y personales, que es un poco la gran idea que viene a nosotros cuando escuchamos la palabra corrupción, ¿no es verdad? Esta presencia de fortunas personales de los gobernantes y sus allegados que crecen sin explicación alguna. Esta presencia de grupos, solo personas, grupos, partidos, sindicatos, instituciones varias que aprovechan o se aprovechan de situaciones en las que le permiten adquirir o acumular o disfrutar de una serie de bienes que le son negados a la mayoría. Incluso en el trabajo que ustedes tienen a su disposición, aparece el término que hoy se ha puesto de moda y está en el debate político, esta expresión casta política, para referirse a gobernantes y a su desparpajo en la exhibición de conductas impropias. Clásicamente a eso se le llamó oligarquía. Ustedes recuerdan que en el sentido originario en el mundo griego, oligarquía es el gobierno de pocos, pero hay una segunda característica de ese comportamiento oligárquico. No solo que son
pocos, sino que esos pocos gobiernan, mandan, en su propio beneficio, en su propio beneficio. Esta corrupción se manifiesta de una manera diaria, reitero, a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, termina creando la sensación de que es algo inevitable. Termina como haciendo creer que necesariamente la vida política es una fuente de corrupción y que esta es una suerte de mal inevitable. Volviendo a los clásicos, pienso en un texto de Montesquieu, en su Espíritu de las Leyes, en el que señalaba, refiriéndose al punto, y siempre me ha parecido una imagen muy, muy útil, muy rica, que es la siguiente, decía Montesquieu, refiriéndose a la virtud o a la falta de virtud en una república. Cuando, decía el autor citado, los dineros públicos, los bienes públicos pasan al bolsillo de los ciudadanos, desaparece la virtud. Yo diría, allí hay corrupción. Lo contrario es el aporte de los ciudadanos a los bienes públicos. Entonces, se me ocurre esta imagen en esto que es tan difícil a veces de definir qué es y qué no es corrupción. Cuando lo que es público, cuando lo que es de todos va a parar al bolsillo de aquellos que debieran administrar esos bienes, hay corrupción. La virtud republicana, por el contrario, exige que de el bolsillo de cada uno se aporte a lo que ha de ser para todos, lo público. Ahora, fíjense ustedes cómo esto tiene un profundo sentido desmoralizador. La corrupción, cuando se instala y cuando aparece como inevitable, como aparece como algo cotidiano y usual, la democracia como forma de gobierno y como estilo de vida queda profundamente herida, profundamente herida. Por eso es que los esfuerzos de todo tipo para luchar contra la corrupción se constituyen en una herramienta
fundamental para la vigencia efectiva de la democracia. Antes de ir al otro punto, yo diría que lo peor que nos puede ocurrir en esta materia es la naturalización de la corrupción. ¿Qué quiero decir con esto? ¿O qué se quiere decir cuando se habla de que algo se naturaliza? Quiere decir que se toma como algo inevitable, como algo totalmente común, como algo que no despierta nuestra preocupación. Y esa naturalización es una forma de convalidar eso que no está bien y que está mal. O sea, las conductas de naturalización son conductas muy peligrosas. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Es, entre comillas, natural. No, no es natural. La tercera cuestión que planteo es la falta de un pensamiento fuerte arraigado en valores. Yo sé que no es fácil entender de primera esta cuestión. ¿Qué se quiere decir con esto? Que es necesario un pensamiento fuerte arraigado en valores. Para algunos podría decir que esto es incompatible con la democracia porque está alentando a sistemas totalitarios. Pero pensamiento fuerte lo entiendo como una concepción sólida que partiendo de la dignidad innegociable de la persona humana estructura todas las relaciones sociales. Acá hago referencia a un autor, Zygmunt Bauman, que habló de la sociedad líquida y del pensamiento líquido. Una de las características de nuestro tiempo, decía Bauman, es esta, es la expresión sociedad líquida. Todo fluye. De alguna manera, todo vale. Lo que dice uno, lo que dice otro, lo que hace uno. Y esta fluidez de la sociedad, en el planteo de Bauman, que en gran medida identifica lo que es una de las características de la sociedad en nuestro tiempo, muestra una falta de solidez, una falta de arraigo, una falta de creencias firmes. Este culto de lo efímero, esto de que hoy es, mañana no es, torna imposible estructurar una convivencia ordenada sin sacrificar la libertad.
una versión líquida de los derechos humanos, la contrapongo al esfuerzo gigantesco y duradero de la generación de la segunda posguerra que hizo posible la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Un pensamiento líquido, una sociedad líquida, no habría permitido ese logro. ¿Mm? Es importante, allí he transcrito alguna parte muy sintético del pensamiento de Bauman, cómo al no haber algo sólido y un arraigo de valores, realmente el sistema democrático entra en crisis. Vuelvo a repetir lo que decía hace un instante. No hay que hablar de un pensamiento fuerte en tanto en cuanto se aclare que esa fortaleza del pensamiento y esos valores en los que se arraiga surgen y se fundan en la dignidad de la persona y en sus derechos fundamentales. ¿Mm? Y no da lo mismo una cosa u otra. Voy a un cuarto aspecto que lo he titulado la ausencia de liderazgos ciudadanos. Acá quiero detenerme un minuto sobre algo que puede resultar bastante equívoco. La palabra liderazgo y la palabra democracia y la relación entre uno y otro. Fíjense que acá estoy hablando y no es ni una equivocación ni algo puesto porque sí, he utilizado el plural. ¿Mm? Digo ausencia, no digo ausencia de liderazgo en singular, sino lo digo en plural. Ausencia de liderazgos. Y a estos los adjetivos. Y digo ciudadanos. Sí, no hablo de líder en singular, sino que hablo de líder en plural, digo liderazgos, y no hablo de cualquier tipo de liderazgos, sino de liderazgo ciudadano. ¿Qué quiero plantear aquí? Ustedes con frecuencia escuchan en análisis sobre la situación política, sobre lo que nos ha ocurrido, lo que viene, etcétera, esta famosa necesitamos líderes, o necesitamos un líder, o bueno, esto es demasiado horizontal, lo que pasa es que acá no hay un líder. Lo han escuchado, ¿no es verdad? Muchísimas veces. Y acá viene una cosa complicada. Y doy explicaciones de por qué, al referirme al tema,
he utilizado el plural y no el singular. Cuando del tema se habla en singular, se tiende, en mi criterio, a reducir que es necesario que haya una persona que dirija, conduzca, señale, mande, y que este debe ser una presencia fuerte frente a la cual haya un efectivo seguimiento de los demás, porque efectivamente no hay liderazgo sin seguimiento. Y hay múltiples ejemplos en la vida política, en la historia, en el presente y seguirá en el futuro, a gran o a pequeña escala, en todo grupo, de que por de pronto aparece una persona que conduce, dirige, a la cual la siguen la mayor cantidad de miembros de ese grupo o de esa organización. Y todo depende de que este líder aparezca y actúe. Esto tiene indudablemente un gran riesgo. Porque fíjense que acá hay un gran reduccionismo. Estamos colocando en manos de una persona, una singular, la suerte y el destino de todos. Y este será, a su vez, el que solicite el seguimiento y la obediencia de todo el grupo. Es real y no puede negarse que en todo grupo humano, a pequeña o a gran escala, la participación de las personas no está distribuida de igual manera. Ni tampoco las capacidades, ni tampoco los dotes personales. Y que hay algunas personas que tienen, pueden ponerlo ustedes si quieren entre comillas, más capacidad de conducir a los demás. Y esos demás que se pueden sentir gustosamente o no dirigidos por alguien en el que en definitiva colocan la responsabilidad del rumbo y de los logros que se obtengan. Ahora bien, un sistema democrático supone y necesita, digo, y acá fundamento por qué el plural, no de un singular, líder excepcional, sin el cual estaríamos perdidos. Un líder que es el responsable del rumbo, de los logros, de los éxitos y, ¿por qué no?, de los fracasos, de las tareas que ese grupo emprende. Ahora, si yo hablo en plural, estoy haciendo referencia a la necesidad de que haya muchas, varias personas que tengan la capacidad de liderar en el sentido de promover
conductas activas de coordinar esfuerzos para el logro de determinados resultados. Y todos ustedes saben y tienen una experiencia personal que en un grupo, pequeño, mediano o grande, no todas las personas tienen las mismas capacidades y habilidades, y que hay algunos que tienen como mayor capacidad o soltura para coordinar, para motivar, para agrupar, para estimular a que los demás se encolumnen en una serie de actividades y produzcan determinados logros. Estos liderazgos en plural, son necesarios, son fundamentales en la vida democrática. Ahora, fíjense que acá hay una diferencia sustantiva, ¿eh? No estoy hablando en singular. La necesidad indiscutible de un líder que conduzca, sino la necesidad de que haya muchas personas con capacidad de. Y después viene el adjetivo, liderazgos ciudadanos, esa capacidad de coordinar, de promover, de señalar metas, de reunir esfuerzos y demás, no es para construir un mero sistema de dominación en el cual todos queden a la voluntad de uno, sino un esfuerzo común en el cual se estimula la responsabilidad de cada uno en el crecimiento del conjunto. Entonces, fíjense que la expresión liderazgos en plural tiene una virtualidad y una ventaja sobre esa expresión liderazgo en singular. Y también esta caracterización, ciudadanos, que esta capacidad de está al servicio de la promoción de ciudadanía y no simplemente de obediencia servil a un sistema autocrático en el que quedamos reducidos como, de nuevo, el discurso que les di a leer y que muchos de ustedes lo han actuado. Servidumbre voluntaria. Esto no niega ni descarta que en la vida de los pueblos y en determinados momentos históricos puedan existir personas de condiciones destacadas y destacables que producen grandes transformaciones. Es la figura de algunos liderazgos singulares. Incluso podemos pensar en nombres. No voy a poner nombres nacionales, sino voy a ir a otro lugar. De Gaulle, Churchill, De Gasperi, Adenauer,
Bueno, figuras que en un determinado momento en su país guiaron esfuerzos colectivos al logro de grandes metas, como también otras figuras que condujeron esfuerzos colectivos en pos de sueños imperiales que buscaron la dominación de otros pueblos. Fue el caso de los grandes liderazgos totalitarios del siglo XX. Mussolini, Hitler, Stalin. Por supuesto que la diferencia entre unos y otros era el rumbo hacia el cual dirigían los esfuerzos estas personalidades políticas complejas, de mucho talento y talante político, que no pueden ser ignoradas en los procesos de construcción o de destrucción de las democracias, tema del que estamos hablando. Piensen ustedes que en la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra había quedado prácticamente como el único país del continente europeo que resistía la expansión y el dominio que la Alemania de Adolfo Hitler estaba ejerciendo en todo el continente europeo. Y es casi ininteligible el proceso político británico durante la Segunda Guerra Mundial sin hacer referencia al liderazgo de Winston Churchill. Tampoco es posible entender el proceso de construcción en la posguerra de una comunidad económica y luego política en la Europa que llega hasta hoy, sobre las bases de una Europa devastada por la guerra. La figura de grandes liderazgos políticos como de Gasperi en Italia, Adenauer en Alemania, de Gaulle en Francia, Robert Schuman, etc., tornan, diríamos, ininteligible ese proceso sin la apelación a estas extraordinarias figuras políticas. Ahora bien, reducir la vida política y reducir la democracia a la existencia o no de estos liderazgos extraordinarios me parece que es un reduccionismo peligroso. Por eso es que sin negar eso, yo prefiero hablar de la importancia y valor de los múltiples liderazgos ciudadanos. Me parece que esto es algo sobre lo cual vale la pena pensar. Lo dejo como propuesta, ¿no? Y voy a otros 2 puntos finales de esta lista de 6 temas que he planteado. El quinto es el escaso interés por lo público. Y acá me estoy refiriendo a esa deliberada y desaprensiva actitud frente a las cosas comunes.
Digo algo que es una suerte de verdad de perogrullo. Lo público es lo de todos. Y muchas veces, por entender que es una cuestión de todos, nos marginamos frente a lo que podemos hacer y nos sumergimos en nuestras propias preocupaciones. Alguien podría decir que esta es una actitud propia de los seres humanos. Yo opino todo lo contrario. Eludir nuestra presencia en lo público, eludir nuestra presencia en lo público, es aportar y apostar a que las cuestiones públicas sean resueltas por otros. Y estos con frecuencia aprovechan ese desinterés para hacer de lo público su negocio privado o la defensa de un interés personal. Ese interés por lo público no es una mera especulación de diletantes, digo, o una apasionada discusión de mesa de café, sino que es un involucrarse responsablemente en lo que es de todos. Soy consciente que no siempre es posible encontrar el espacio para expresarlo. No es fácil muchas veces poder aportar lo que sentimos que podríamos aportar. Pero siempre es cierto que la desaprensión por lo público por parte de los ciudadanos es la vía más segura para que a lo público arriben solo los interesados aprovechadores. Allí he colocado una cita de Sarmiento, que siempre me ha parecido muy rica. Decía que cuando los ciudadanos honrados eluden sus compromisos con la política, con la vida pública, los pícaros se encaminan a la casa de gobierno. ¿Mm? Me parece que la imagen es bastante fuerte, bastante interesada, ¿no? Interesante, perdón. Los pícaros van para la casa de gobierno, los honrados ciudadanos, entre comillas, se sumergen en las cuestiones meramente privadas. Y agrego una sexta cuestión sobre la cual seguramente ustedes han oído muchas veces hablar y han oído muchas voces sobre el tema, que es la falta de formación política de la ciudadanía. La falta de formación política de la ciudadanía. Es increíble la poca importancia que se le da a esta cuestión. Me estoy refiriendo a un esfuerzo serio, consciente y deliberado de estimular, promover y crear las condiciones para que la ciudadanía adquiera formación política. Y me estoy refiriendo a formación política y no a mero adoctrinamiento, que es otra cosa, todo lo contrario. Adoctrinamiento al servicio de un sistema autocrático.
ustedes saben que porque son estudiantes de derecho, desde primer año se les ha enseñado, espero que no se les olvide porque fue en el primer año, la Constitución Nacional. Tengo la impresión que a veces, incluso para el propio estudiante de Derecho, que el estudio de la Constitución Nacional es una materia más en una carrera en la que se estudia leyes. Y que en todo caso para los que no estudian leyes y para el resto de la ciudadanía, bueno, eso está ahí, no tiene demasiada importancia. Pero fíjense ustedes que el conocimiento de la Carta Fundamental no es todo, pero es la base de una genuina formación política ciudadana. Saber cuáles son nuestras instituciones, conocer cuáles son nuestros derechos, saber cuáles son nuestros deberes, cuáles son los mecanismos que están a nuestra disposición para garantizar esos derechos que la Constitución consagra. No termina la formación política en esto, pero comienza allí y habría en todo caso un mayor desarrollo de lo que lo he escrito, de qué significaría este término formación política. Y les voy a dejar después, no ahora, un pequeño texto que habla de lo que es formación política, que acá está nada más que enunciado. También quería, para ir terminando, plantear que la democracia, como todo régimen político, está desafiada por tres cuestiones fundamentales. La unidad de la conducción. Segundo, la participación de los mejores. Tercero, la participación popular. Ustedes posiblemente recuerdan que en alguna de las materias que ya han hecho, se les ha hablado de aquellas famosas tres formas clásicas de gobierno, ¿no? La monarquía, el gobierno de uno, la aristocracia, el gobierno de pocos, los mejores, la democracia, el gobierno del pueblo. Dicen que aquí pareciera que estamos volviendo con otro nombre a hablar de lo mismo. Y les pido que, aunque ya deben estar bastante cansados y ya vamos a ir terminando,
hagan el esfuerzo de pensar en estos tres elementos. Dice, unidad de conducción. La democracia no es una monarquía, el gobierno de uno, ¿no? Pero como sistema político, la democracia necesita que haya unidad en la conducción. Por eso incluso vuelvo a sus conocimientos de derecho constitucional. La figura de ese uno que gobierna, en nuestro caso el presidente de la República, cuando existe, por supuesto. Bueno, unidad de la conducción. No puede el sistema democrático darse el lujo de una multiplicidad de voces que además se contradicen y se contrapongan, es decir, vamos para el sur, vamos para el norte, vamos para el este, vamos para el oeste, vamos hacia adelante, vamos hacia atrás, ¿no? Ahora, esta unidad de conducción que la democracia reclama necesita de lo que sería en la antigua tipología el principio aristocrático. Aristocrático significaba el gobierno de los mejores. Es necesario en la democracia que los mejores, los más capaces, estén presentes en la conducción de los negocios públicos. ¿Saben ustedes qué es lo opuesto al principio aristocrático? Lo digo en griego, la caquistocracia. ¿Saben qué es caquistocracia? El gobierno de los peores. Ahora, estamos hablando del sistema democrático. Necesita unidad de conducción, necesita la participación de los mejores, y vamos a lo tercero, la participación popular. El pueblo, esta realidad compleja que constituye eso que llamamos tan rápida y fácilmente pueblo, es necesario que sea parte activa en la vida política. No todo se reduce a que uno conduzca, a que estén presentes en la gestión de los negocios públicos los mejores, sino que se torna necesario e indispensable que participen los ciudadanos. La síntesis de estos tres elementos, unidad en la conducción, participación de los mejores, participación popular, conduce a la vigencia de una genuina democracia. Es fácil enunciarlo, no es fácil realizarlo, pero ¿quién dijo que en la vida las grandes cosas sean tarea fácil? Esta democracia desafiada, que es la realidad argentina, latinoamericana y mundial, es, y vuelvo a esa cita inicial de esta periodista chilena, una planta exótica que necesita ser cuidada. Bien, hasta acá lo que hoy quería compartirles y el material que ustedes tienen a su disposición. Les pregunto qué piensan ustedes
Si quieren decir algo, los escucho con todo gusto. Profe, a mí me pareció muy interesante el texto y la reflexión, y me parece también que es lo primero que nos sirve para formular una opinión y un trabajo a futuro. O sea, porque, o sea, parte del nombre de la materia es nuevos desafíos y me parece que más allá de todo lo que vimos, que es muy importante tenerlo en cuenta, eso también nos sirve para replantearnos cómo estamos hoy en día como país en cuanto a la democracia y la participación ciudadana y afrontar, digamos, estos nuevos desafíos justamente. Así que me pareció muy interesante el trabajo. Gracias, Esteban. ¿Alguna opinión más? Voy a cerrar la clase con esta simple evocación. Esta clase de esta materia, que tiene este nombre, Estado de Derecho y Democracia, nuevos desafíos, la estamos viendo en un momento en el que Argentina está viviendo una vez más esta suerte de ritual de la democracia que es la elección de los gobernantes, que como ya hemos transitado 40 años, lo podemos ver como algo común, como algo, bueno, allí está. ¿Mm? Vamos a elegir presidente y demás autoridades nacionales una vez más. Y yo lo que quiero plantear es que cada elección, en este momento vamos a decidir, entre otras cosas, el presidente de la República, es una decisión de la ciudadanía trascendental, de la que nosotros no somos espectadores, somos actores. Actores. Claro, alguna vez alguien me dijo, bueno, pero ¿por qué nos dice esto si nosotros no somos nada más que un voto en silencio un día? Así es, pero la decisión es el conjunto de nuestras decisiones. Una decisión irresponsable forma parte de un resultado irresponsable. Una decisión con escasa participación forma parte de nuestra responsabilidad de no ser parte. Y así sucesivamente. Por eso me parece que más allá de la reflexión teórica para la preparación de nuestra materia, es importante tener presente que no vamos solamente a rendir un segundo parcial y un coloquio final en el mes de octubre y noviembre, sino que vamos a decidir como ciudadanos qué es lo que queremos ser en los próximos años. Jóvenes, que tengan ustedes muy buen fin de semana, que consigan
hierba, café o té en abundancia, que lo pasen bien y nos estaremos viendo el próximo miércoles. Muchísimas gracias. Gracias, profe, nos vemos. Gracias, profe, hasta luego. Gracias, profe, nos vemos. Chao, profe. Adiós.